De 7 años no entiendo cómo una persona puede ser experta en algo, ¿no? Pero así sucede con muchas otras cosas. Y no necesitamos ser niños para que nos hagan creer algo. Muchas veces lo único que alguien necesita es mostrar que conoce mucho más que nosotros, que tienen tal vez más experiencia en el tema, o tal vez tienen tanta elocuencia cuando hablan, que solo necesitan expresar algunas cosas y ya está. Saben, hace 2 domingos hemos comenzado una nueva serie de mensajes para este 2020 a través de la carta de Pablo a los Gálatas. Y Pablo escribió esta carta justamente porque había personas que estaban convenciendo a los hermanos de un evangelio diferente al que se les había predicado en un principio. Y esas personas eran los judaizantes. Y como Pablo James, no Pablo de Tarso, nos explicó la semana pasada, estas personas decían que la salvación era por medio de Cristo, de Jesús, pero además tenían que cumplir con muchas otras prácticas de la religión judía. Por eso eran los judaizantes, es decir, querían volver todo a la religión judía. Decían, está bien creer en Jesús para salvación, pero también tú tienes que hacer diferentes cosas. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar todas las ceremonias que guarda el judaísmo, y entonces así tú vas a llegar a ser un buen cristiano, tú vas a tener la salvación de la que te han hablado. Por eso Pablo les decía en el versículo 6 del capítulo 1 que vimos la semana pasada, que él estaba maravillado de cómo se habían apartado tan rápido del Dios que les había llamado por gracia. Recibimos la salvación de Dios solo por gracia. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para conseguir la salvación en nuestras fuerzas. Y el problema era que los judaizantes llegaban como ese primo mayor del que les hablaba, ¿no? Ese primo mayor que puede engañar, que puede saber, que dice que sabe más y parece que sabe más. Porque, no sé, tus papás te dijeron algo, pero ese primo te habla con tal seguridad que dejas de lado lo que dijeron tus papás. Además, lo que dicen tus papás es aburrido, lo que dice tu primo es más divertido. Y entonces le haces caso. Ellos, los judaizantes, alegaban que primero eran judíos. Tenían una tradición de miles de años de adorar al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo no creen en estas personas? Y para colmo, personas que habían llegado a las diferentes iglesias en los diferentes lugares, y en específico a Gálatas, eran personas cercanas a los apóstoles. No sé, tal vez el primo del cuñado de Pedro, ¿no? O el amigo de Juan. Entonces, estas personas tenían cierta afinidad, cierta cercanía con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Aparentemente todo lo que decía entonces tenía validez, aunque no encajaba mucho con lo que habían escuchado la primera vez de parte de Pablo. Entonces Pablo escribe para ayudar a estos hermanos que eran engañados por estas personas. Como vimos también la semana pasada, les dice que habían quienes estaban perturbando, pervirtiendo el verdadero evangelio de Cristo. Y les dice, ¿saben qué? Incluso si yo, mis colaboradores, o se abría la remota posibilidad de que un ángel descendiera del cielo para predicarles algo diferente a lo que les hemos dicho, que realmente caigan en maldición. No puede haber un cambio en lo que se ha predicado.
Pablo quería dejar muy en claro que el mensaje que se les había anunciado era el correcto. Y cualquier otra variación simplemente no provenía de Dios. Él no estaba buscando agradar a los hombres. Su y no con los hombres. Y entonces así continúa escribiendo los versículos que vamos a leer hoy, y vamos a ver a través de estos versículos que el verdadero evangelio es un mensaje único y sobrenatural. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 1 y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Gálatas 1, los versículos del 11 al 14. Y la palabra del Señor dice así: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de una antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y vamos a ver en este pasaje tres aspectos del verdadero evangelio como un mensaje único y sobrenatural. Primero, el evangelio no es solo información. Segundo, ese evangelio viene de parte de Dios. Y por último, ese evangelio nos lleva a una transformación radical. Entonces vamos a ver que el evangelio no es solo información. No es simplemente un conjunto de reglas o una receta. El evangelio no es eso. ¿Qué es lo que estaban enseñando los judaizantes? Los judaizantes decían que era necesario, sí, número uno, creer en Jesús para salvación. Pero número dos, si no eras judío, tenías que circuncidarte. Número tres, tenías que guardar las ceremonias de lavado de manos, las ceremonias que los judíos hacían como parte de su religión. Es decir, los nuevos creyentes tenían que adoptar las prácticas del judaísmo. Los no judíos, básicamente lo que tenían que hacer es primero convertirse en judíos, para después poder seguir a Cristo. Es decir, tenían que cumplir la ley. Pero ahora tal vez la pregunta que surge acá es, ¿pero por qué no cumplir la ley? Es decir, ¿por qué Pablo está en contra de cumplir la ley? ¿Acaso el Señor no nos ha dado la ley para que la cumplamos? ¿No? Y claro, y escuchamos voces, no, es que ahora estamos en la gracia y la ley ha quedado atrás. No, la Biblia no dice eso. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice? ¿Por qué Pablo está en contra de lo que los judaizantes estaban haciendo? Y creo que el versículo 14 echa mucha luz acerca de a qué se está refiriendo Pablo. Si vamos al versículo 14, Pablo dice que él aventajaba en el judaísmo a muchos de sus compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de sus antepasados. Entonces, para poder comprender lo que Pablo está queriendo decir, tenemos que entender que el judaísmo del que Pablo habla es una religión que está basada en tradiciones. Estas tradiciones vienen principalmente de la interpretación de la ley de Dios, es decir, la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los libros de Moisés. Entonces, los judíos lo que hicieron, los maestros judíos, es agarrar la Torá y comenzar a estudiarla e interpretarla.
y lo que interpretaban era lo que enseñaban a sus discípulos, que eran los discípulos del rabino. Eran enseñanzas que además eran transmitidas de forma oral, de generación en generación. Y esas enseñanzas, a través de los siglos, fueron forjando esas tradiciones de las que Pablo está hablando, esas leyes que los judaizantes querían que las personas cumplan. ¿Entienden? Entonces, no estamos hablando de la ley de Dios como tal, sino de las leyes que se habían establecido, ¿no? Y los judíos tienen 613 leyes que deberían cumplir para ser buenos judíos. Entonces, está hablando de esa parte que los judaizantes trataban de que los nuevos creyentes puedan ir conociendo. Ahora, los judaizantes eran estudiosos judíos que basaban todo su conocimiento en lo que habían aprendido de sus maestros, los rabinos, de la interpretación de la ley, ¿no? Entonces, como les digo, tenían como fuente principal de todo lo que hacían lo que sus maestros decían y no la palabra de Dios. Ahora, ¿saben? Yo me ponía a pensar cómo podemos tal vez contextualizar esto. Y decía, bueno, me ponía a pensar y me vino a la mente cuando yo estaba en la universidad, cuando estaba en la EMI, estudiando ingeniería. En primer año, lo que más se buscaba para cálculo, álgebra, física, ¿no? Primero eran los libros. Teníamos que tener el Sears para física, ¿no? El Chungara para álgebra, para cálculo, digo, ¿no? Y para álgebra, bueno, nos daban varios libros que teníamos. Pero lo que más buscábamos no eran los libros, sino los solucionarios. Porque en el solucionario tenías el ejercicio ya hecho. No tenías que leer la teoría. Podías sentarte y comenzar a buscar en el solucionario cómo se hacían las cosas. Entonces, te evitabas leer toda la teoría que tenía Sears, que además era re pesado, ¿no? Y solo tenías el ejercicio de física listo, hasta con dibujitos. Y si no te salía o no sabías cómo funcionaba, por último lo copiabas del solucionario en tu práctica, igual te sacabas 100. Entonces, más o menos eso es lo que estaba pasando acá. La gente ya tenía el solucionario. Lo que los judíos hicieron era compilar todas estas enseñanzas de los rabinos en lo que era la Mishnah. La Mishnah era una compilación de toda la interpretación de la ley de los rabinos hasta el siglo II. Entonces, en el siglo II, después de Cristo, ya se compiló todo eso, pero antes toda esa información la manejaban de forma oral. Y después, a partir del siglo III hasta el siglo V, además en un compilado se incluyeron varias prácticas y demás cosas, ¿no? Que al final eso se llama el Talmud. Y ese es uno de los libros más importantes para los judíos, junto con el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué? Los judíos, hasta nuestros días, practican lo que practican porque eso es lo que les han transmitido. Saben, yo fui educado en un colegio judío, cuando el israelita realmente era un colegio judío, donde teníamos profesores judíos y nos enseñaban hebreo, la historia de Israel. Yo pasaba religión judía y conocí muchas de esas tradiciones de las que Pablo está hablando aquí. Y vi a mis compañeros judíos que eran judíos porque nacieron en una familia judía. Y es que es así. Ellos viven lo que les han enseñado. Tienen una cantidad impresionante de información que les dice qué es ser judío y cómo ser judío. Ahora, en el tiempo de Pablo, eso ya era lo que vivían los judíos. Y la figura de Jesús, la figura del Cristo, del Mesías, del Salvador, era un accesorio más a su religión. Era como que ya sabemos todo, pero ahora sabemos ya quién es el Cristo.
ya tenemos el nombre y apellido del que es el ungido de Dios. Es decir, a la información que tenían, añadieron un poco más de información, la información de quién era el Mesías. Y el evangelio que ellos estaban predicando era un compilado de sus tradiciones con el añadido de Cristo. La salvación se podía obtener, sí, creyendo en Jesús, más las cosas que la religión judía dictaba. A la obra de Jesús debía añadirse esfuerzo, ser un buen practicante. Ahora, si no eras judío, además de Jesús, tenías que añadir a tu vida las prácticas de la religión judía. Es decir, no habías sido circuncidado, entonces te tenías que circuncidar. Y tenías que además adquirir muchas otras prácticas de la religión judía. La salvación por gracia había sido puesta a un lado por estas personas. Entonces, en palabras de Pablo, podríamos decir que era un evangelio según el hombre, con la información correcta que te lleva a una práctica correcta y además te lleva a una conducta correcta, y confiando en el Mesías llegas a tener salvación. Eso es lo que estaban predicando estas personas. Era un evangelio hecho a medida del hombre. Ahora, gracias. Ahora, esta idea no suena descabellada. El hombre piensa que debe hacer algo para ganar su salvación. No es razonable pensar que la salvación es solo por gracia, que nos la van a entregar como un regalo. Nada es gratis en esta vida. Todo tiene un costo. Ahora, yo me imagino a los hermanos de las iglesias pensando y diciendo, sí, ya me parecía raro lo que Pablo predicaba. Es más lógico lo que dicen estas personas, porque tengo que poner yo algo de esfuerzo para tener salvación. No puede ser tan fácil. Ahora, la pregunta que tengo para nosotros es, hermanos, ¿cuál es el mensaje que nosotros hemos escuchado? ¿Cuál es el mensaje que se nos ha predicado? ¿Qué implica para nosotros el evangelio por el cual decimos que somos cristianos? Y como dice Pablo, no es que haya otro evangelio. El problema es que hay personas que han pervertido el verdadero evangelio de Cristo. ¿Saben? Con tristeza puedo decir que muchas veces, pero muchas veces, he escuchado a personas decir, ¿sabes qué, pastor? Le he hecho repetir a mi papá la oración para salvación. Aunque no quería, pero le he hecho repetir. Y ahora es salvo. Por una oración. Y hermanos, tal vez ese es nuestro caso. Tal vez nosotros hemos llegado a Cristo porque alguien nos ha dicho, no, repite esta oración. Me acuerdo que en la escuela dominical, creo que he contado varias veces, cuando estábamos trabajando con Karina como profesores, escuchábamos a los niños decir, ¿ya has hecho la oración? Como que si has hecho la oración, entonces ya tienes tu entrada al cielo. Simplemente por repetir algunas palabras, como abracadabra, ¿no? Y entonces sale el conejo del sombrero. Hermanos, no basta con tener información. Incluso no basta con tener la información correcta, porque yo puedo haber escuchado el evangelio simple, sencillo y verdadero. ¿Saben? La salvación tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace en nosotros.
El evangelio que fue anunciado por Pablo no era según el hombre. O como dice en la Nueva Versión Internacional, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No es algo que yo me he inventado, no es algo que yo he pensado que tenía que ser así. Lo que Pablo predicaba no era algo que él se había inventado, incluso no era algo que él había recibido de una persona, porque el versículo 12 dice, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, o pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Es decir, Pablo está diciendo, esto no ha sido comunicado por alguien, no ha venido un apóstol a predicarme el evangelio. No ha venido una persona a decirme lo que tenía que creer. Y bueno, esto suena medio raro, ¿no? Pero vamos a ver a qué se está refiriendo Pablo en todo esto. Lo que Pablo quería poner en claro era que lo que les había predicado no tenía origen humano. No venía de la transmisión de información que había escuchado de alguien más. Dentro de 2 semanas vamos a ver en los versículos 15 al 20 que dice Pablo, ni siquiera me he acercado a los apóstoles. Entonces, ¿de dónde viene este mensaje? ¿De dónde sacó Pablo el mensaje que predicaba? La segunda parte del versículo 12 dice, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo dice, el mensaje no viene de parte del hombre, sino viene de parte de Dios. Entonces vamos al segundo punto. Ese mensaje, ese evangelio único y sobrenatural, solo puede venir de Dios. El mensaje que traían los judaizantes venía de parte de los hombres. Era lo que los hombres habían aprendido a través de los siglos y siglos de tradición. La salvación por mérito propio, cumpliendo reglas, solo por tener la información correcta. Ahora, ese es el punto común entre todas las religiones. Tengo que esforzarme para conseguir el favor de Dios. Tengo que hacer con mis manos, por mi mérito, para poder llegar a tener salvación. Eso es lo que estaban predicando. Pero el mensaje de Pablo era diferente. Era un mensaje que venía directo de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo estaba predicando? ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo a las personas? ¿Qué les estaba diciendo? Tienen que ser buenos cristianos, tienen que portarse bien, no hagan renegar a su mamá, no golpeen a su mujer. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? En Hechos 9, que es el contexto más grande de todo esto, en el tiempo en el que Pablo se convierte, es decir, en el que Pablo tiene ese vuelco en su vida, en el versículo 20 de Hechos 9 dice que después de él haber tenido un encuentro personal con Cristo, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Esa era su predicación. Pablo mostraba a Jesús como el Hijo de Dios. Y en el versículo 22 dice que seguía fortaleciéndose y demostrando que Jesús es el Mesías. Es decir, la predicación de Pablo, de nuevo, era algo mucho más sencillo de lo que nosotros podemos pensar. Pablo estaba predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Esa era la predicación que tenía. Que Jesús era el Mesías que tanto habían estado esperando. Luego de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, a Pablo le amaneció. Se le hizo la luz. Antes del encuentro con Jesús, él tenía un montón de información.
Saben, Pablo había estudiado en la mejor escuela teológica de su época. Dice, a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes fariseos. Ahora, los fariseos, nosotros tenemos la idea de que eran unos sinvergüenzas, que hacían una cosa y predicaban otra. No, el fariseo era la persona que quería mantener la ley de Dios pura. Y por eso surgió esta rama del judaísmo. Y él había estudiado en una de las mejores escuelas. Y saben que como Pablo se describe como un judío realmente hebreo de hebreos, él por lo menos sabía la Torá de memoria, es decir, los primeros 5 libros de nuestras Biblias, él se las sabía de memoria, porque cualquier buen judío tenía que hacer eso. Entonces, él tenía todo el conocimiento, tenía toda la información. Y también él sabía muy bien acerca de todas las tradiciones de su pueblo, todas las tradiciones que se habían establecido con base en las diferentes interpretaciones que hicieron esos rabinos a través del tiempo. Porque dice el versículo 14 que aventajaba en el judaísmo a muchos de sus contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de sus antepasados. Es decir, era siempre el mejor de los mejores. Y poniendo como ejemplo lo del primo, el primo mayor. ¿Saben qué? Pablo era el hermano mayor del primo mayor. Estaba por encima. Tenía mucho más conocimiento y capacidad que todas esas personas que predicaban ese evangelio diferente. Era el más experto de los expertos, el que más sabía entre los que sabían. Pero el Señor tenía un plan especial para él. El Señor se le reveló. El Señor fue a encontrarlo de forma personal. Se mostró de una forma increíble y sobrenatural. Ahora, tal vez aquí podemos decir, bueno, pero a nosotros no se nos ha presentado así. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, dice, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor del cielo. Al caer en tierra oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Saben? Este es uno de los relatos que tal vez más hace de que el mismo Señor venga a tu encuentro y te hable. Pero ¿saben qué, hermanos? Si nosotros verdaderamente hemos creído en Cristo para salvación, el Espíritu Santo ha hecho lo mismo en nuestras vidas. Porque ha venido y se ha encontrado con nosotros de una forma personal y nos ha dicho, eres pecador y necesitas la salvación. Hemos tenido un encuentro íntimo, personal, sobrenatural con el Señor. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Y dice el relato que después de esto él quedó ciego y fue llevado a Damasco. Y en esa condición estaba, dice, 3 días. Y en esos 3 días no comió ni bebió. Y saben que puedo imaginarme a Pablo en Damasco meditando sobre todo lo que estaba pasando. Porque él estaba yendo a Damasco para seguir persiguiendo a la iglesia, para meter a la cárcel a los seguidores de Jesús. Pero ahora había sido alcanzado por el mismo Jesús de forma personal. Luego dice el relato que fue visitado por Ananías y recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo.
Dice el relato también que fue bautizado y por varios días estuvo con los discípulos que están en esa ciudad. Y dice, como leí hace un momento en el versículo 20, que enseguida se puso a predicar diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Sabe? Todo lo que él sabía de la palabra, todo el conocimiento que tenía en su cabeza, fue iluminado y bajó a su corazón. Bajó a su corazón. Se hizo carne. Entendió que todo lo que había leído apuntaba a que Jesús es el Hijo de Dios, a que Jesús es el Salvador. Todo lo que tenía años de años en su cabeza como información se hizo luz. El Señor Jesús revelándose a Pablo. Eso es lo que pasó. Y saben que yo me pongo a pensar cómo con la salvación, cuando el Señor nos alcanza, la palabra de Dios toma sentido. Tal vez durante años ha habido alguien o ha habido varias personas que nos han predicado el Evangelio. Y nos han predicado el Evangelio. Nosotros nos hemos hecho la burla. Hablado de Cristo. Y nosotros nos hemos reído de ellos. Pero llega el momento de que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y eso que parecía toda una locura, eso que parecía ignorancia de los cristianos, se convierte en algo completamente real para nosotros. Y es porque solo el Señor ha comenzado a hablar a nuestro corazón. Por eso Pablo dice que es un mensaje que viene de Dios. Es el Señor Jesús revelándose a nosotros a través de su palabra predicada y el Espíritu Santo iluminando esa palabra para que nosotros podamos responder al Evangelio de salvación. Y eso es lo que ha pasado a través de los tiempos con los hijos de Dios. Me ponía a pensar mientras preparaba el mensaje en Lutero. Lutero, un fraile que tenía una lucha grande en su corazón con el pecado. Dice que luchaba mucho con la lujuria. Y una y otra vez él trataba de dejar su pecado y volvía a caer. Y entonces sus superiores le decían: tienes que castigar tu carne, y tienes que entrar en disciplina, y tienes que ayunar, y tienes que encerrarte, y tienes que latiguearte, no sé, y tienes que hacer todo para que el pecado vaya saliendo. Y él lo hacía y no pasaba nada. Y es que él estaba tratando de hacer las cosas de acuerdo al Evangelio según el hombre, donde yo estoy en control y poder ganarme la salvación de parte de Dios. Y entonces un día, mientras leía la palabra, Lutero está en Romanos 1:17 y dice: mas el justo por la fe vivirá. La lucha en su corazón siempre había sido si tenía o no tenía la salvación. Para él el problema era que estaba viviendo de una forma completamente desordenada y no sabía qué hacer. Y en sus fuerzas no podía, hasta que entiende que él tenía que confiar en el Señor para poder tener esa transformación de vida. Es el Señor Jesús revelándose a Lutero, entendiendo él el
verdaderamente la salvación por la gracia. Dejando de lado esas tradiciones con las cuales él podía supuestamente dejar de pecar. Entendió que no podía ganarse el favor de Dios. Era lo que le habían predicado toda su vida. Pero ese día, el evangelio que él entendió era un evangelio que venía de Dios y no según el hombre. Ese mensaje único y sobrenatural viene de parte de Dios. Es un mensaje de Dios. Solo tiene que ver con Dios. Es solo Jesucristo trayéndonos salvación. Es el mensaje que Pablo predicaba, mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el siervo de Dios. Entonces, el evangelio de salvación es un mensaje que viene de Dios. Hermanos, no tiene que ver con ninguna tradición. Y nuevamente surge la pregunta: ¿es el mensaje que hemos escuchado y es el mensaje que predicamos? ¿Qué es lo que les decimos a las personas? ¿Les predicamos ese mensaje? ¿O es el mensaje que nos han predicado? Deberíamos preguntarnos si el evangelio que nos han anunciado es un mensaje según el hombre o es un mensaje que viene de parte de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que más predomina en nuestra vida como hijos de Dios? ¿Es la gracia o es una lista de leyes que debemos cumplir? ¿Cómo sabemos que somos cristianos? Porque no tomo, no bailo, no fumo, no hablo disparates, porque leo mi Biblia, porque voy a leer, porque ofrendo, porque diezmo. ¿Eso es lo que determina que soy cristiano? Es una lista de cosas. Ahora, no estoy diciendo que saliendo me voy a ir a tomar unas cervezas, ¿no?, con mi cigarro mientras bailo. No estoy diciendo eso. Pero, ¿qué determina que yo sea cristiano? ¿Una lista de cosas que me han dicho que no debo hacer? ¿O que realmente Cristo me ha... ¿Saben? Muchas veces queremos que las personas estén cumpliendo una lista de reglas para decir que son cristianos. Y en eso yo me ponía a pensar como papá, que la expectativa que tenemos tal vez de nuestros hijos puede basarse en un evangelio según el hombre y no en ese evangelio en el que el Señor Jesús se revela para salvación en la vida de nuestros hijos. Y entonces pedimos a nuestros hijos que hagan cosas que son de cristianos, que se comporten como hijos de Dios, que hagan las cosas moral y doctrinalmente correctas, sin pensar que tal vez el Señor aún no los ha alcanzado con salvación. ¿Y saben qué? Nos ponemos como esos judaizantes, porque les decimos: no, tú no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque esta familia es cristiana y tú no vas a hacer eso. Y está bien que nuestro deseo es inculcarles ciertos principios cristianos, pero tal vez el evangelio que nosotros les estamos predicando es que ellos tienen que hacer cosas para poder ganarse el favor de Dios. Entonces,
entonces están en la condición de muchas otras personas que han estado luchando por vivir conforme a las normas dictadas, sin entender que el Señor no se ha revelado en su vida. Y entonces no lo van a lograr. Porque saben, si el Señor ha obrado salvación en nuestra vida, este mensaje de salvación nos va a llevar a una transformación radical. Si el Evangelio nos ha llegado y el Señor ha obrado en nuestra vida, si somos hijos de Dios, tiene que haber transformación. Punto 3. Versículos 13 y 14. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compañeros, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Saben, la gente podía dar testimonio de la transformación radical que hubo en la vida de Pablo. Les dice, ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Antes de conocer a Cristo, antes de recibir salvación, Pablo era el mayor defensor del judaísmo que podía existir. Como dicen, ¿no? Era más papista que el Papa. Es decir, era el top de los defensores del judaísmo. No había uno como él. En el relato dice que Ananías, que era un discípulo que vivía en Damasco, estaba muy preocupado porque Dios le había dicho que vaya a buscar a Pablo. Y el relato dice en Hechos 9, del 13 al 14, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, Ananías sabía de quién se estaba hablando. Tenía temor de Pablo. Pero viene todo lo que hace el Señor con Pablo. Y en el versículo 21 dice, y todos los que escucharon estaban asombrados de lo que había sucedido con Pablo. Decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Un cambio radical, una transformación increíble. La gente estaba asombrada por lo que había sucedido. Antes de su encuentro con Jesús, Pablo perseguía a la iglesia de una forma desmedida y trataba de destruirla. Y ahora predicaba el Evangelio. Es decir, completamente. Y saben que luego de su conversión, Pablo no cambió algunas cosas. Pablo, antes de conocer a Cristo, era alguien que simplemente no se pensaba, no se llevaba bien con los discípulos de Jesús. Hacía todo lo que estaba en sus manos para la iglesia. Pablo sabía de qué se trataba el judaísmo. Porque como vimos hace un momento, dice que él aventajaba en su religión a muchas de las personas más sobresalientes y tenía un celo desmedido por todo lo que era su religión.
apasionado en todo lo que hacía. Por eso persiguió la iglesia de una forma despiadada. Y había ido a Damasco para seguir persiguiendo a los discípulos de Jesús. Pero el Señor obró en su vida. ¿Por qué? Porque tenía un propósito para él. Y como vemos en esta carta, y vamos a ver de aquí a 2 semanas, el Señor lo tenía apartado incluso antes de que naciera. Y entonces, cuando yo entiendo lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo digo, el Señor me ha salvado, el Señor me ha transformado, el Señor me ha hecho una nueva criatura. Entonces, ya no voy a tomar, porque soy hijo de Dios. No voy a fumar, porque amo a mi Señor y también a mis hermanos. Pablo no estaba diciendo, no tomo porque soy cristiano, no fumo porque soy cristiano, no bailo porque soy cristiano, leo mi Biblia, oro, voy a la iglesia porque soy cristiano. Pablo no estaba diciendo eso. Pablo podía decir, no, yo hasta circuncidado soy, y además circuncidado al 8º día, ¿no? Y en Filipenses 3, del 2 al 9, les dice, guárdense de los perros, de esos malos obreros, de esos que están buscando mutilar su cuerpo. Y les dice, ¿saben que yo tengo mucho más que confiar que cualquiera de los que les están hablando? Porque he sido circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de esto lo he perdido todo y tengo todo por basura a fin de ganar a Cristo. Hermanos, el Evangelio no nos va a llevar a jactarnos de lo que somos, sino a vivir por lo que el Señor ha hecho por nosotros. No me voy a jactar porque soy mejor que Pablo. No es que yo soy mejor. No. Voy a vivir como hijo de Dios por lo que Él ha hecho por mí. ¿Saben? Como les decía, yo no tomo, no fumo, no bailo, porque amo al Señor y a mis hermanos. Y no quiero que tropiecen. Leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, porque quiero alimentarme cada día. Porque quiero hablar con mi Padre Celestial. Porque quiero vivir en comunión con mis hermanos de la fe. No hablo malas palabras, porque de mi boca no deberían salir palabras obscenas. Más bien deberían salir palabras que sean para la mutua edificación. Todo lo que el Señor ha hecho en mi vida tiene que reflejarse. Hay un antes, hay un después. Hay una transformación radical. Hermanos, ya terminando, quería preguntarnos, ¿podemos identificar claramente lo que nos ha sucedido? ¿Podemos identificar lo que nos ha sucedido? ¿Podemos identificar que hemos tenido un encuentro personal con el Señor? Un encuentro íntimo
podemos decir que el evangelio que hemos escuchado y el evangelio que predicamos a las personas no es según el hombre. Hermanos, tal vez hoy en día no hay personas que nos están diciendo que tenemos que circuncidarnos o que debemos hacer esto o aquello para estar seguros de nuestra salvación. Pero saben, el peligro de los judaizantes en la iglesia sigue latente y muchas veces está en nosotros mismos. Porque comenzamos a pedir a las personas, como les había dicho tal vez con nuestros hijos, que hagan cosas de cristianos cuando no son cristianos. Entonces predicamos un evangelio diferente. Y no somos los judaizantes, somos los cristianizantes, que estamos atrayendo gente a una cultura cristiana. Y tal vez podemos estar llenos de información, llenos de conocimiento, tal vez tenemos toda la información correcta, pero tal vez todavía no nos ha amanecido. Tal vez todavía no hemos tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que, bueno, he escuchado el Evangelio por años, estoy sentado en la iglesia años de años y la cosa sigue igual? Tal vez no hay transformación. Y el evangelio no podemos estar años de años en la misma condición. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Solo un cambio de comportamiento? Porque si es así, tal vez el mensaje que hemos escuchado y que vivimos es un evangelio según el hombre y no según Dios. Hermanos, o hay un cambio radical en nuestra vida por la obra de Jesús, o la cosa es que no nos ha parecido. Si hay un cambio radical, va a ser evidente para las personas, porque van a ver cada vez más a Cristo en nosotros. Y quiero pedirles ahora que podamos inclinar nuestro rostro, que podamos cerrar nuestros ojos y podamos decirle: Señor, ¿qué nos quieres decir en este día? Y preguntas: ¿qué deberíamos hacer en respuesta a la palabra del Señor?